Birshut Moray Berrabotai. Bezrat Hashem, hoy vamos a ver un poco más en la práctica, más sobre el encendido de las candelas de Hanukkah. Entonces, como primera medida hay que saber que las candelas de Hanukkah tienen que estar colocadas todas a la misma altura. Una Hanukkah que es redonda, por ejemplo, no es kasher, ¿okay? Es redonda, sino que tiene que ser lineal, y las candelas que son en orden de Hanukkah tienen que estar a la misma altura, como esta. Esto aquí, todas están a la misma altura. Ahora el shamosh, está a una altura diferente porque no hace parte de la mitzvah. Esa sí puede ser o más abajo o más arriba. Eso como primera medida. Pero como decíamos, una circular no sirve porque parece que se la alaja una medura. Una medura es una fogata, tampoco sirve. ¿Okay? O un lapit, una antorcha, tampoco sirve. Entonces tiene que ser, como ya dijimos, de aceite de oliva idealmente, o de velas de cera. Eso es lo mejor. Ahora, hay muchos diseños de Hanukkot, como bien sabemos, porque algunas son redondas y otras son así como un triángulo. Ven que es un triángulo como invertido. Entonces las que son redondas se acostumbra a los sefaradim, de cómo es la shim. ¿Okay? Uno sabe, por ejemplo, que si un sefer Torah es sefaradí o ashkenazí o una mezuzá, una de las maneras es la forma de la shim. Los ashkenazí hacen la shim como así, al final como un triángulo invertido, ¿verdad? Puntudo. Nosotros hacemos como un semicírculo. ¿Okay? Y eso tiene que ver con la interpretación de los Rishonim de cómo era la menorá en el templo. Según Maimónides, que hizo una gráfica, inclusive la de menorá era así. Los ashkenazí siguieron esta opinión. Los faraíes dijeron no, que era achatada abajo, o sea, era como si tuviera una basecita. Entonces, Elu Baelu, Dibre Elohim Haim. Los dos están bien, los dos sirven. Pero hay que saber por qué hay diferentes diseños de Hanukkah. Ahora, colocar unas velas en orden o cualquier material de Hanukkah sirve. Ahora, también hay que saber que hay materiales que son preferibles sobre otros. Por ejemplo, cualquier metal es preferible sobre la cerámica o sobre la madera. Después ahí elevándose sigue la plata y hasta llegar al oro, que es la mejor, según la halajá. Y también el metal es superior al cristal. Hay Hanukkah hoy en día de cristal, de vidrio. El metal, cualquier metal es preferido sobre eso. La que no es correcta es las Hanukkot que son de barro. Si hay una Hanukkah, ¿por qué? Porque al apagarse se oscurece. El barro tiene esa característica, entonces tiznara, umar, entonces no se ve, no es algo honroso para la mitzvah. Para concluir, nosotros, ¿cómo encendemos las candelas de Hanukkah? Bueno, el primer día hacemos 3 bendiciones. Entonces se ubica, ¿dónde se debe ubicar la candela que se va a encender del día? ¿En qué lugar debería ir? Depende, si es en referencia a mí o si es en referencia a ustedes. ¿Okay? En referencia, ¿hacia dónde va? En referencia a la persona que enciende. No como lo ve el otro, sino como lo enciende la persona. Entonces, de este caso, para que ustedes lo vean mejor, debería ir ¿dónde? Acá. Siempre donde, como se escribe en hebreo, derecha a izquierda. ¿Ok? Va acá. Y el shamash se coloca. Ahora, la costumbre nuestra, sefaradín, todos los sefaradín es no encender con el shamash. La costumbre de los Jabadnikim y de otros grupos es tomar el shamash y con el shamash o shamosh, también se le dice, es encender la del día. Se entiende primero el shamash. Nosotros no. Nosotros tenemos una vela adicional que no tiene nada que ver ni con el shamash ni con ninguna, obviamente, de la Hanukkah, sino otra vela. Con eso uno hace las bendiciones. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kiddushanu vetzivanu leachlik ner Hanukkah. Después hace Sheasá Nisin Labotenu, y en el primer día Sheheyanu, y enciende con esa vela primero la del día, la de la mitzvah. Y de último, siempre de último, va a ser el shamash. Siempre de último. ¿Por qué? Porque esta no tiene nada que ver con mitzvah. Ahora, si yo enciendo primero, ¿cuál es la razón de eso? Si yo enciendo primero el shamash, ¿cuál es la que primero se va a agotar? El shamash, el servidor. ¿Por qué? Y entonces, si es que yo llegase a necesitar algo de luz, ya no voy a tener, porque las otras son sagradas, no se puede tomar. Entonces, la razón de por eso nosotros encendemos de último el shamash, ¿cómo lo trae el Shulchan Aruch? Ahora, en los siguientes días, por ejemplo, en el segundo día, pues se coloca la del día 2 y después la del día anterior. Y en el
último día a saber, se colocaría la octava, la séptima, así, en ese orden. Primero siempre la del día. Octava, séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda, primera. Y de último el shamash. ¿Y cómo se encendería? De igual forma, primero la del día, la octava, la segunda, la tercera, y así hasta la día. Siempre la del día tiene prevalencia. Y al final va a ir el shamash. Los que siguen otra costumbre, como les decía, Chabad y otros grupos encenderían el shamash y con este encenderían la de los días. Pero hay que saber que son diferentes costumbres, son válidas, pero cada uno debe hacer según su costumbre. ¿Alguna pregunta? Muy bien, Rabotay, que tengan todos un extraordinario día. Ahora estudiamos 5:45 Minja, seguido de Arbit. Baruch Adonai Leolam, amén. Hazakim Beruchim.